Hola, en este video vamos a demostrar el teorema de Feuerbach, el cual nos dice que la circunferencia de los 9 puntos de cualquier triángulo es tangente al incírculo y a cada uno de sus excírculos. Entonces tenemos un triángulo ABC cualquiera. Voy a marcar el incentro, que recuerden es el punto de concurrencia de las bisectrices internas, y voy a marcar uno de los excentros, que va a ser el punto de concurrencia de la bisectriz interna por A y las bisectrices externas por B y por C. Voy a marcar el incírculo de rojo y el excírculo de rosa, y también voy a considerar los puntos de tangencia del incírculo con BC y del excírculo también con BC. Ahora vamos a decir que el incírculo tiene radio R y el excírculo tiene radio R'. Observa que los lados AC y AB son tangentes a los dos círculos. De hecho, son tangentes externas. Por lo tanto, el punto de intersección de estas tangentes debe de ser el centro de homotesia externo de estas dos circunferencias. Es decir, el punto A es el centro de homotesia externo. El lado BC es una tangente en común. De hecho, es una tangente interna en común a los dos círculos. Voy a trazar la otra tangente en común y a los puntos de intersección con el lado AC voy a llamarle B', y al punto de intersección de esta tangente con el lado AB vamos a llamarle C'. Entonces, esta tangente en común y esta otra tangente en común son tangentes internas, por lo tanto, el punto de intersección entre ambas debe de ser el centro de homotesia interna, vamos a decir que es A'. Y además sabemos que los centros de homotesia viven en la línea de los centros. Entonces, si yo marco esa línea de los centros, pues A y A' viven en esa línea. De hecho, esta línea de los centros es la bisectriz interna del ángulo A. Además, por homotesia, vamos a tener que AI entre AI' tiene que ser el radio del primer círculo, que sería del incírculo R, entre el radio del segundo, que sería R', y el interno, recuerden que es la misma razón, pero negativa. Es decir, A'I entre A'I' tiene que ser igual a menos R entre R'. Ahora vamos a considerar la altura que pasa por A, y al pie de esa altura vamos a llamarle D. También consideramos los puntos medios de BC y de AC. Vamos a llamarle L al punto medio de BC y M al punto medio de AC. De tarea se puede demostrar que L también es punto medio de X y X'. Ahora, observemos los triángulos IXA' y el triángulo I'X'A'. Esos dos triángulos van a ser semejantes porque tenemos que son triángulos rectángulos y además este ángulo es igual a este por ser opuestos por el vértice. De hecho, la recta IX es paralela a la recta I'X'. En particular, tenemos que el lado XA' entre el lado A'X' tiene que ser igual a R entre R'. Es decir, tenemos esta parte. Aquí ya quité magnitudes porque además si te fijas, XA' tiene el mismo sentido que A'X, entonces tiene que ser positivo, por eso ya es R entre R'. Voy a quitar de momento los triángulos y ahora vamos a ver que también AD es paralela a IX y a I'X'. Es decir, tenemos tres rectas paralelas cortadas por dos rectas que serían BC y AI'. Entonces tenemos las hipótesis del segundo teorema de Tales, lo que nos va a decir que en ese caso, si yo divido X entre DX, es lo mismo que si yo divido Y' entre AI. Pero como X y D son colineales, entonces X es lo mismo que XD más DX'. Análogamente, como Y' y A son colineales, pues esto es lo mismo que IA más AI'. Es decir, tenemos XD más DX' entre DX es lo mismo que IA más AI' sobre AI. Observa que XD entre DX es lo mismo que menos 1, IA entre AI es lo mismo que menos 1 también, entonces eliminamos ese menos 1 y únicamente nos queda que dx' entre dx es lo mismo que AI' entre AI,
Pero nosotros ya sabíamos que I entre I' es igual a R entre R', entonces esto es su recíproco, es decir, esto es lo mismo que R' entre R. Lo que voy a hacer aquí es intercambiar letras, es decir, en vez de poner dx', voy a llamarlo x'd. Cuando yo hago eso, tengo que cambiar un signo y entonces esto lo que nos dice es que xd entre dx' es igual a menos r entre r'. Observa que esta razón es la misma que esta razón, lo único que cambia es el signo, pero el segmento xx' es el mismo. Lo que me está diciendo estas dos cosas es que A' y D son conjugados armónicos con respecto a X y X'. Vamos a considerar la circunferencia con centro en L y que pase por X. También va a pasar por X' porque L también es punto medio de XX'. Entonces marco esa circunferencia y entonces si considero esa circunferencia como una circunferencia de inversión, como XX' es diámetro y ya vimos que D y A' son conjugados armónicos con respecto a X y X', eso quiere decir que entonces D y A' son mutuamente inversos con respecto a esta circunferencia azul. Antes de pasar a lo que sigue, vamos a ver cuánto mide el radio de esta nueva circunferencia con centro en L y que pasa por X. Para ello, pues tenemos que el segmento XX' mide lo mismo que el lado BC menos 2 veces la longitud de CX, porque aquí tenemos que L es el punto medio tanto de BC como de XX'. Entonces eso lo voy a poner de la siguiente forma. Entonces XX' mide BC menos 2 veces CX. Ahora, el lado BC vamos a decir que mide A. Eso es con la notación de siempre. El lado BC mide A. El lado opuesto a C mide C. El lado opuesto a B mide B. Entonces esto, pues vamos a tener que es A menos 2 veces y en geometría moderna 1 vimos que la distancia del vértice al punto de tangencia del incírculo mide S menos C, donde S es el semiperímetro, es decir, A más B más C entre 2. Entonces ya vimos que esto mide S menos C y cuando hacemos esto, pues esto es lo mismo que C menos B. Eso quiere decir que el radio de esta circunferencia azul es C menos B entre 2. Voy a trazar el segmento que une a L con M. Recuerden que como L y M son puntos medios de los lados del triángulo, entonces este segmento es paralelo a la recta AB. Y al punto de intersección de LM con la recta B'C', vamos a llamarlo S. Lo que quiero demostrar es que M y S son mutuamente inversos con respecto a nuestra circunferencia azul. Para ello voy a demostrar que LS por LM es lo mismo que el radio de nuestra circunferencia azul al cuadrado. Entonces para ello pues tengo que ver cuánto mide LM y cuánto mide LS. Primero LM, como son puntos medios de los lados del triángulo, entonces LM mide la mitad del lado AB, es decir, LM mide C entre 2. Ahora vamos a averiguar quién es LS. Para ello voy a anotar primero que tengo dos triángulos semejantes, el triángulo B'MS y el triángulo B'AC'. Con esa semejanza de triángulos lo que voy a tener es que la longitud de SM entre la longitud de C'A es lo mismo que la longitud de B'M entre B'A. De ahí, si despejamos a la longitud de SM, lo que tenemos es que eso es igual a la longitud de C'A por B'M entre la longitud de B'A. Observa que B'A, que es esta recta que está aquí, este segmento de recta, mide lo mismo que BA porque B'A y BA son tangentes a este excírculo. Entonces deben de medir lo mismo. Pero además también B'M vamos a tener que es lo mismo que BA menos este pedazo que es MA, que es lo que aparece de este lado. Ahora, CA es la longitud de este lado opuesto a B, entonces eso mide B minúscula. BA mide C y AM es la mitad del lado CA que mide B, es decir, AM mide B medios. Entonces eso lo puedo escribir como B por C menos B medios entre C.
haciendo las operaciones correspondientes, pues esto tengo que es 2bc menos b cuadrada entre 2c. Así, LS es toda la longitud LM menos esta longitud SM. Voy a escribirlo. Y entonces como LM es C entre 2, pues tenemos C entre 2 menos SM, que es lo que sacamos aquí. Y haciendo esta operación voy a tener que esto es igual a C menos B al cuadrado entre 2C. Como LS y LM tienen el mismo sentido, cuando yo los multiplico, pues nada más es multiplicar C entre 2 por esta parte que nos aparece aquí. Es decir, vamos a tener que LS por LM es lo mismo que esta parte por C entre 2, que me va a dar C menos B al cuadrado entre 4. Y eso lo puedo ver como C menos B entre 2 al cuadrado. Esto que está aquí dentro del paréntesis es justamente el radio de nuestra circunferencia azul. Es decir, M y S son mutuamente inversos con respecto a esa circunferencia. ¿Por qué quería ver eso? Pues porque si tú te fijas en esta recta verde, como es una recta que no pasa por el centro de inversión, se invierte en una circunferencia que va a pasar por L, pero además tiene que pasar por el inverso de A', que ya vimos que es el punto D, y también tiene que pasar por el inverso de S, que es el punto M. Pero la circunferencia que pasa por esos 3 puntos es la circunferencia de los 9 puntos. Voy a dibujarla, L por D y por M. Y es la circunferencia de los 9 puntos porque ya está pasando por 2 puntos medios del triángulo y por un pie de la altura. Pero además, como aquí ya lo dibujo en GeoGebra, es tangente a este excírculo y a este incírculo. ¿Por qué? Porque esta recta verde es tangente al incírculo y también es tangente al excírculo. Entonces, la inversa de esta recta verde, que es la circunferencia de los 9 puntos, debe de ser tangente a las inversas de la circunferencia roja y de la circunferencia rosa. ¿Quiénes son sus inversas? Pues como el incírculo es ortogonal a nuestra circunferencia azul, pues su inversa es ella misma, y también el excírculo es ortogonal a nuestra circunferencia de inversión, entonces su inversa es ella misma. Por lo tanto, la inversa de esta recta verde, que es nuestra circunferencia de los 9 puntos, debe de ser tangente tanto a la circunferencia roja, como se ve aquí en GeoGebra, como a la circunferencia rosa, que es un excírculo. Esto lo podemos aplicar para los otros 2 excírculos que nos faltan, y entonces con eso demostramos que la circunferencia de los 9 puntos es tangente al incírculo y a cada uno de sus excírculos. Con esto terminamos esta clase.